por supuesto súmate al Instagram también de TVU Televisión. Recuerda que nos puedes ver por todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos en vivo todos los días de lunes a viernes a partir de las 17 horas. Y como les comentaba, el día de hoy tenemos una invitada especial para conversar respecto del impacto que tienen los ciclos, en la urbanización sobre todo, y también esto que afecta también a nuestra región, que tenemos un sistema hídrico bastante importante y obviamente es necesario conversar de este tema. Estamos con Claudia Vidal, ¿cierto? Directora ejecutiva de Sociales 2030. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por obviamente profundizar en este tema y también conocer el impacto que está teniendo la urbanización, ¿cierto? En nuestras cuencas, específicamente en el río Biobío, en el río Andalién y en general aquí en Concepción. Sí, claro, encantada, por supuesto. De hecho, tenemos evidencia de ello, ¿no es cierto?, con las últimas inundaciones, los últimos desbordes que tuvimos, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el análisis por parte de ustedes también respecto a lo que ocurrió con el sistema frontal y cómo también la urbanización de alguna forma tuvo una relevancia importante en todos los desastres naturales que vivimos hace poco? Mira, efectivamente, como tú lo señalas, ¿no es cierto?, nosotros creemos que si bien hay un proceso natural, ¿no es cierto?, el soporte natural sobre el cual se encuentra sentado el Gran Concepción, está afecto a amenazas. De hecho, el 60% aproximadamente de nuestro territorio está afecto a amenazas de distinto tipo, ¿no es cierto?, entre ellas inundaciones, desbordes, ¿no es cierto?, y anegamiento, acumulación de agua lluvia, proceso de remoción en masa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No obstante, creemos firmemente que estos procesos naturales son intensificados a partir de una mala intervención antrópica, ¿no es cierto?, concretamente a partir del acelerado proceso de urbanización. Y este acelerado proceso de urbanización que se ha venido dando históricamente, sí hemos estudiado que se ha intensificado esto, ¿no es cierto?, desde la década del 50 hasta hoy en día. Estos han generado intervenciones que han sido nefastas para el soporte natural y han contribuido a intensificar estos desastres, ¿no es cierto? Por eso nosotros estamos hablando hoy en día no de desastres naturales, sino que estamos pensando hablar en riesgos socionaturales, en tanto que creemos firmemente que los riesgos, hay un componente natural, pero hay un componente importante que es de carácter antrópico, en donde estamos hablando, por tanto, que los riesgos se construyen socialmente. Y Claudia, en ese aspecto, tú hablabas de los años 1955, ¿cierto?, hasta el 2007, que hemos vivenciado todos estos riesgos, pero ¿cuáles han sido los cambios observables a través de los años, sobre todo aquí en el Gran Concepción, respecto de la expansión urbana que ha crecido de manera acelerada también? Sí, mira, nosotros tenemos un estudio que efectivamente, como tú lo señalas, que hace todo el recorrido, ¿no es cierto?, del Gran Concepción, Talcahuano, San Pedro, Hualpén, desde, en base a cuencas hídricas, ¿no es cierto?, urbanización de cuencas, desde el año 55 al 2007. No obstante, hasta el día de hoy, al año 2023, hemos actualizado el estudio, ¿no es cierto?, centrándonos en una de las cuencas, que es la cuenca del río Andalién, en donde que pudimos ver nosotros que ha experimentado una de las mayores intervenciones. ¿Cuáles son los principales cambios que se han dado? Predominantemente un acelerado proceso de urbanización, ¿no es cierto?, que se ha traducido, ¿no es cierto?, en reemplazo de coberturas naturales que son altamente permeables, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las coberturas naturales? Por ejemplo, vegetación, humedales, ríos, ¿no es cierto?, cuerpos de agua, cursos de agua, ¿ya? Estos superficies naturales altamente permeables han sido reemplazadas por superficies artificiales altamente impermeables. ¿Cuáles son esas artificiales? Por ejemplo, zonas residenciales de alta densidad, donde las casas están muy pegaditas, ¿no es cierto? Zonas residenciales de baja densidad, vialidad, ¿no es cierto?, construcción de puentes, impermeabilización de suelo finalmente. Claudia, y en ese contexto tú hablabas también de obviamente hay riesgos que están asociados, lo hablábamos en capítulos anteriores cuando ocurrió el sistema frontal, que era importante entender las dinámicas de los ríos también y de cómo converge todo lo que está alrededor de ellos. ¿Tú crees que las inmobiliarias han avanzado en materia de poder entender las dinámicas de los ríos y no afectar obviamente nuestro ecosistema? Mira, ahí hay dos cosas puntuales que hay que asimilar previo a ello. Yo creo que efectivamente, y no solo las inmobiliarias,
yo creo que es un tema a nivel general. La planificación territorial está muy al debe, ya lo has evidenciado, entre ellos las inmobiliarias, y otros multiplicidad de factores, pero no solo las inmobiliarias, sino que también la planificación tiene tiene mucho que decir y se evidencia, ¿no es cierto?, con estos últimos impactos, las debilidades que presenta. Y entre ellas es el no entender que las cuencas sobre las cuales se encuentran asentadas gran parte de las ciudades de nuestro país, y en especial el Gran Concepción, constituyen un sistema integrado. O sea, se observa una disociación que poco a poco se ha ido entendiendo entre la superficie urbanizada, las urbes, y el soporte natural. No se logra entender que las ciudades se encuentran asentadas sobre soporte natural y que eso forman parte de un sistema mayor, que en este caso las cuencas. Lo que yo estoy alterando en la parte alta de la cuenca va a tener repercusiones en la parte baja de la cuenca. Por ejemplo, recientemente hubo inundaciones, ¿no es cierto?, en la parte alta de la cuenca del río Andarién, en el sector Florida, ¿no es cierto?, en donde vamos a tener, aparte de los procesos de erosión, ¿no es cierto?, que tienen. ¿Qué es lo que genera eso? Con el arrastre de las lluvias, más estos enormes procesos de impermeabilización de los suelos, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Es aumentando los coeficientes de escorrentía, es decir, aumenta la cantidad de agua que escurre en superficie, ¿no es cierto?, y se reduce la cantidad de agua que se infiltra y que alimenta las napas freáticas, ¿no es cierto? Cosa muy importante además, hoy en día que estamos en proceso de cambio climático, ¿no es cierto?, y escasez hídrica. Profundízanos de eso también. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si acaso yo genero procesos de erosión, ¿no es cierto?, en la parte alta de la cuenca, tú me vas interrumpiendo, impermeabilizo además por proceso de urbanización, lo que estoy haciendo con ello es aumentando el coeficiente de escorrentía, que en forma muy simple se reduce la cantidad de agua que se infiltra y aumenta la cantidad que escurre. Por tanto, la capacidad de arrastre del agua lluvia es mayor. Sedimentos, ¿no es cierto?, agua, y todos esos sedimentos, todo ese material llega a la parte baja de la cuenca, ¿no es cierto?, y genera dos procesos. Por un lado, la parte baja genera riesgos de anegamiento o los intensifica, ¿no es cierto?, y por otro lado, ¿no es cierto?, va aumentando mayor cantidad de material al curso de agua. ¿Qué significa eso o en qué se traduce eso? Que llega mayor cantidad de material sólido al lecho del río, y por tanto aumento el lecho del río. Es como que si yo tuviese un vaso de agua, le digo a mis estudiantes, que yo le agrego arena, ¿no es cierto?, sí. Y por tanto el vaso de agua con la misma cantidad de agua se desborda. Y eso es un proceso de carácter antrópico. Todos estos sedimentos que estoy aportando al lecho del río hacen que el espejo del agua aumente. Y Claudia, en ese contexto, tú hablabas mucho de la planificación territorial, hablabas del tema de los soportes naturales, de tener este sistema integrado. ¿Qué medidas de mitigación se pueden realizar desde la política pública para poder abordar esto que está ocurriendo aquí en la región del Biobío, que está vinculado también a estos sistemas frontales que hemos tenido últimamente? O sea, mira, yo creo que entre otras cosas es primero que la planificación territorial incorpore de forma más intensa el tema de los estudios de riesgo. Pero hay debilidades importantes al respecto, que eso ya implica un análisis más profundo o otro capítulo quizás. Pero podemos establecer medidas de mitigación, entre ellas generar un equilibrio entre el soporte natural y la urbanización. Perfectamente bien, yo podría dejar porciones de la cuenca, ¿no es cierto?, en la ciudad, en donde yo las deje destinadas a piscinas decantadoras de agua lluvia, ¿no es cierto?, que en momentos de lluvias intensas, ¿no es cierto?, sirvan para acumular agua lluvia, ¿no es cierto?, en tanto que en los periodos de verano, ¿no es cierto?, en donde no tengamos lluvias intensas, esto me sirvan de áreas verdes, por ejemplo, ¿no es cierto?, o áreas de recreación, ¿ya? Dejar coberturas, resguardar, por ejemplo, los humedales. Los humedales son un ecosistema, ¿no es cierto?, natural, ¿no es cierto?, que brinda enormes servicios de carácter ambiental, ¿no es cierto?, de carácter ecosistémico, ¿no es cierto?, entre ellos amortiguaciones de desastres naturales.
inundaciones, anegamientos, tsunamis en el caso del humedal Rupanal también, ¿no es cierto? Que tú sabes que los humedales constituyen esponjas naturales de las aguas, ¿ya? No obstante, estamos en un proceso de urbanización de todos esos elementos naturales. Las terrazas de inundación no tienen por qué ser construidas en un 100%. De hecho, la terraza de inundación del río Natalién, que tuviste que para el año 2006, que fue el último evento pluviométrico significativo de nuestra zona, se inundó y se impermeabilizó parte importante, ¿no es cierto? Y por tanto todo el resto se desbordó, se inundó, se anegó, ¿no es cierto? Y no obstante se sigue construyendo intensamente, eso no para. Y en ese sentido, ¿cómo crees tú también que han respondido las autoridades locales frente a poder establecer regulaciones desde el ámbito urbanístico para poder, obviamente, evitar que se generen todos estos efectos que básicamente afectan a la comunidad en general? Mira, yo creo que aquí es un tema complejo, que no solo va por parte de las inmobiliarias, no solo va por parte de las autoridades locales, no solo va por parte de la planificación. Es un tema muy complejo y que tiene multiplicidad de factores, o sea, multiplicidad de actores. El gran problema de esto, creo yo, es que no tenemos una mirada a largo plazo y que tenemos una mirada a cortoplacista, ¿no es cierto? Y que no consideramos en ese proceso de planificación el soporte natural. Y el gran problema de ello es que quienes se ven fuertemente afectados son precisamente la población más vulnerable. De hecho, nosotros en este estudio que te mencionaba, hicimos un cruce zonificamos las zonas afectadas por el evento pluviométrico del 2006, que insisto que fue el último más significativo del área, de la zona, ¿no es cierto?, que se afectó. Y lo cruzamos con la distribución de la población según nivel socioeconómico. Y el cruce fue claro. El 5% de la población más de mayores ingresos se localizaba en zonas de amenaza natural, ¿no es cierto?, o afectadas, perdón, en tanto que el 65% de los sectores más vulnerables se localizaban. Entonces, las disparidades son enormes. Ese es el gran problema. Si no planificamos con una mirada en donde consideremos la cuenca, que respetemos, ¿no es cierto?, o consideremos, ¿no es cierto?, los sistemas hídricos formando parte de la urbanización, en realidad vamos a seguir teniendo estos problemas que se han venido dando sucesivamente. Y el problema es, o lo dramático es, que son los sectores más vulnerables los que se ven afectados. ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, que los cursos de aguas, que eran tremendamente ricos, no tengo imágenes para mostrártelo, hicimos un levantamiento que al año 55, los cursos de agua del río Andalién, ¿no es cierto?, teníamos el curso principal una cantidad enorme de drenes que salían, que se desprendían, y con una sinuosidad enorme. No obstante, al año 2023 tenemos prácticamente el río Andalién con el estero Nonguén y todo el resto de los drenes naturales, ¿no es cierto?, canalizados, rectificados, ¿no es cierto?, y que finalmente eso se traduce en zonas de amenaza. El río lo comprobó el año 2006, volvió a cobrar. El río busca su cauce. Busca su cauce. Todas esas aguas que nosotros las queremos invisibilizar por la urbanización, por la expansión urbana, proyectos inmobiliarios, por malas planificaciones o que no consigan soporte natural. Finalmente, naturaleza es invisibilizada, pero viniendo estos eventos inusuales, ¿no es cierto?, cobran su sitio, la naturaleza cobra su espacio. Y cuando hablamos de planificación territorial, la comunidad tiene un rol fundamental también, crucial dentro de la sensibilización y de lo que ocurre. Tú misma lo mencionaste, el 65% de la población que al final recibe todos estos efectos es la población más vulnerable. ¿Cuál crees que, ahora que estamos en un periodo también de campañas políticas, de diversos líderes también aquí en la región y en el país, algunas recomendaciones para que ellos también puedan generar políticas, generar regulaciones urbanísticas donde la comunidad sea el foco? Sí, yo creo que sí. Yo creo que primero la comunidad es importante rescatar los saberes de la comunidad. La comunidad tiene saberes, ¿ya? Es importante, o sea, no olvidarlo, ¿ya? La comunidad es muy sabia, ¿ya? Tenemos cientos de ejemplos, ¿cierto? Educar a la población y que también la población
participe activamente, se empodere de su territorio, ¿no es cierto? Y que informadamente se empodere, ¿no es cierto? Y que luche por sus derechos, digamos, de vivir en un espacio sin amenaza, ¿no? De hecho, o regulado. Tú lo comentaste respecto a los saberes. Yo hace un tiempo estuve en unas comunidades mapuche en Temuco, en la Araucanía, donde fui a un taller y donde ellos hablaban respecto de conocer la historia de los lugares donde estamos. Porque muchas veces al conocer la historia o las plantas que están en ese lugar, te habla de lo que ocurrió en el territorio. Y hoy en día eso como que no ocurre mucho. Exactamente, yo creo que es súper importante. De hecho, por eso nuestro estudio, que interesante lo que planteas, porque precisamente por eso nuestro estudio, nuestro enfoque es una mirada espacio-temporal, o sea, mirar el territorio, pero no solo desde hoy, sino que entender cómo se configuró el territorio hoy día a partir de las huellas del pasado, ¿no es cierto? Y en esas huellas del pasado, o sea, cómo fue cambiando el río, cómo fue siendo canalizado, ¿no es cierto? Cómo fueron interviniendo no solo procesos naturales, sino que entendiendo que hay procesos de carácter antrópico, sociales, políticos y económicos que intervienen en ese quehacer. Por eso que nosotros hablamos no de riesgos naturales, sino que hablamos de riesgos socionaturales. Y es más, me atrevería a hablar de construcción de desastres. Que en ese proceso hay procesos antrópicos importantes que se están construyendo. Mira, por ejemplo, la laguna Tres Pascualas. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? Estamos viendo el caso de la laguna Tres Pascualas yo no lo he estudiado en detención, pero de lo que escuché, ¿no es cierto?, es que allí, ¿cómo se llama? Se urbanizó enormemente, o sea, que no se contempló el cuerpo de agua original de la laguna, ¿no es cierto? Muy por el contrario, se redujo y se urbanizó hasta el borde de su ribera. Por tanto, finalmente el agua recobra su cauce, sencillamente. Y todos aquellos sectores que son impermeabilizados, ¿no es cierto?, busca caminos. Hay, por ejemplo, en esta misma carretera, no lo sé, ese es el caso específico, pero si ocurrió en 2006, constituyen muchas veces diques de contención que impide que el agua fluya, ¿no es cierto? Y obstaculiza su paso, ¿no es cierto? Y me va modificando enormemente. Mira el puente, quedó absolutamente continuo. Sí, claro. ¿Pasa algo con esta imagen? Sin lugar a duda, con esa y con muchas otras, porque en el fondo obedece sencillamente a que no entendemos nuestro territorio desde una perspectiva integral. O sea, no construimos como que si no existiese el soporte natural. Eso siento yo que se está mejorando, ¿no? Yo creo que cada vez se están incorporando más esos elementos. Pero tampoco contemplamos, ¿no es cierto?, la cuenca de una mirada integradora. O sea, creemos que si construimos aquí no va a pasar nada aguas abajo. No es así. Si yo intervengo aguas arriba, ¿no es cierto?, si yo talo las laderas, si se producen incendios en la parte alta de la cuenca, ¿no es cierto?, sin lugar a duda, esto se va a traducir en inundaciones o desbordes, ¿no es cierto?, en la parte baja de la cuenca, porque, como te decía, dejas el suelo descubierto. La vegetación cumple un rol súper importante para poder infiltrar el agua lluvia y poder alimentar las napas freáticas, y eso hoy en día es súper importante. Es fundamental lo que mencionas tú, y ahí me gustaría también profundizar en cómo tú proyectas o visualizas lo que está ocurriendo respecto a la expansión urbana y de cómo puede converger lo económico, pero también obviamente atendiendo este soporte natural en el cual nosotros convivimos y de alguna forma estamos presentes. Mira, hay distintos países, ¿no es cierto?, que están como más avanzados en eso, y ya eso es un tema que ya es más de más largo aliento, ¿no es cierto?, que incluso proponen urbanizaciones en base a cuencas hídricas, ¿no es cierto?, o soluciones basadas en la naturaleza, ¿ah?, que en el fondo proponen urbanizar el territorio, porque no podemos no urbanizar, porque vivimos en la urbe, ¿no es cierto?,
pero sí cautelando o dejando porciones para que la naturaleza, respetando elementos de la naturaleza que son vitales. Por ejemplo, como te mencionaba, los humedales. Los humedales son reservorios desde el punto de vista ecosistémico, pero también son vitales desde el punto de vista del ciclo hídrico, ¿no es cierto? Y por tanto resguardan enormemente en caso de ocurrencia de inundaciones o anegamientos, ¿no? Dejar porciones del territorio para ello. Establecer quizás, ¿no es cierto?, dejar porciones dentro de la cuenca para coberturas vegetales, ¿no es cierto?, que cumplen un rol importante al momento de infiltración de aguas lluvias, ¿no es cierto? No tenemos para qué impermeabilizar todo, aparte que no es tan agradable a la vista, ¿no? Podemos dejar perfectamente bien porciones para ello. El caso de los ríos, los drenes, ¿no es cierto? Ahí podemos hacer, muchas veces se hacen canalizaciones de los drenajes, se cambian absolutamente la geometría, me refiero a la sinuosidad del río, ¿no es cierto?, las curvas, los meandros que hacen, pero finalmente con eso estamos haciendo un tremendo daño desde el punto de vista ecosistémico y también desde el punto de vista de los desastres. Ya nos lo han dicho un montón de autores que nos plantean que al momento de rectificar el río lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad de arrastre del drenaje y probablemente la ocurrencia de desastres. Cuando hacemos estas canalizaciones, hacemos canalizaciones que no son ni positivas ecosistémicamente, ni tampoco atractivas, porque eliminamos toda la vegetación ripariana, que está toda la vegetación que está al borde de los cauces, ¿no es cierto?, para transformarlas en pavimento. Quizás es hacer un diseño urbano, una planificación urbana que sea más amigable con el soporte natural, y con la cuenca, ¿no es cierto? Exacto. Y de hecho ahí, como tú muy bien señalas, yo creo que ahí integrar a la comunidad es muy importante. Los saberes de la comunidad es muy relevante. De hecho, tengo pendiente una salida a terreno con un dirigente del sector. He ido varias veces, de hecho, cada vez que voy a terreno con mis estudiantes integro un dirigente y que les cuenta la historia, por dónde iba el río, fabuloso. Y son efectivamente los que conocen el territorio, ¿cierto? Claro, y como mencionas tú al final, al entender el origen, los saberes del espacio donde habitamos, obviamente hay un mayor entendimiento de cómo se debería de alguna forma planificar, ¿cierto?, todo lo que va a ocurrir en ese territorio. En base también a las investigaciones que ustedes realizaron, la que tú mencionabas, donde hablabas del año 55 hasta el 2007, sí. ¿Cuáles fueron como las principales conclusiones respecto a cómo se han comportado los hidrológicos en relación a la urbanización hoy en día en Chile, o a la expansión más bien de la urbanización? Las principales consecuencias, que como te decía, del año 1955 al 2007, sí. Pero ahora la completé al año 2023, llegué hasta hoy en día. ¿Actualizada? Sí, está actualizada. Que es lo que nos da como resultado que en realidad se ha dado un proceso de urbanización acelerado, que en este proceso de urbanización, pensemos hasta el año 2007 primero, ¿no es cierto?, se ha generado, por un lado, un aumento de las coeficientes de escorrentía, ¿no es cierto?, las superficies cada vez se han impermeabilizado cada vez más, aumenta la cantidad de agua que escurre en superficie, por tanto la que llega a la parte baja de la cuenca, generando inundaciones, anegamientos, perdón, y también a los cauces, ¿no es cierto?, generando desbordes, eso por un lado. También ha habido una intervención muy importante de los cursos de agua, predominantemente en el caso de la cuenca del Andalién, vinculado con el río Andalién, más recientemente con el Estero Nonguén, ¿ya? Y en ese cambio ha habido cambios de la sinuosidad, se han desplazado, se han rectificado para urbanizar finalmente. Hay imágenes preciosas del río como era antiguamente, y ya luego cómo fue perdiendo su curvatura, ¿no es cierto?, para urbanización. Muchos fueron desplazados, ¿no es cierto?, para construir viviendas, para construir caminos, ¿no es cierto?, construcción de ¿cómo se llama?, de puentes que estrechan los cauces, que además eso, sé que el MOP construye, ¿no es cierto?, considerando los periodos de retorno, entiendo yo, de cada 100 años, ¿no es cierto?, pero han habido sectores en donde es bastante estrecho, por tanto, en el caso de periodos de lluvias muy intensas, impide que finalmente el flujo del agua salga, ¿no es cierto?, hacia el mar, y por tanto retrocede y desborda hacia los sectores urbanizados, que es lo que ocurrió en el año 2006.
Eso principalmente. Y esta tendencia se ha intensificado al año 2023. Eso continúa, eso no ha cambiado. Y va a ir en aumento. No lo sé, al parecer sí, no veo pistas de que eso cambie. Y para el primer periodo, por lo menos, que lo pudimos visualizar con las inundaciones del año 2006, pudimos constatar que a partir del proceso de intervención de carácter antrópico habían aumentado, ¿no es cierto?, las zonas afectadas a inundación y su virulencia también, porque nos daba casos que habían aumentado las zonas de inundación, pero también teníamos casos en donde ya no solo tenías inundación, sino que tenías también riesgos mixturados, ¿no es cierto?, que riesgo de inundación y riesgo de anegamiento, por tanto complejizaba aún más el proceso. Entonces, la idea es que aprendamos de los procesos pasados, ¿no es cierto? Esto no es reciente, han habido muchos hacia atrás igual. Y que empecemos a planificar considerando la cuenca hídrica, considerando como un sistema integrado. Importante lo que mencionas tú respecto de cómo tenemos que convivir, ¿cierto?, con las cuencas hídricas y sobre todo también desde acá en Biobío, que tenemos tantos ríos y que de alguna forma fuimos los más afectados producto de este sistema frontal, ¿cierto?, que estuvo acá en Ñuble también. Y ahí me gustaría que le pudieras entregar también un mensaje a toda la comunidad del multiverso que nos ven desde distintas regiones también del país respecto de cómo podemos avanzar en materia también de cuidado de los ríos, de entender su dinámica y sobre todo también de algo fundamental que mencionas tú, que era el empoderamiento de los territorios también. Mira, yo creo que pensando, aprender a vivir con la naturaleza. Históricamente hemos vinculado los soportes al agua, ¿no es cierto?, los ríos, ¿no es cierto?, las lagunas, como algo negativo, ¿no?, que asociado a elementos más bien vinculados con las inundaciones, aprender a vivir y valorar nuestro soporte natural, aprender a vivir y valorar el agua, que ya se lo quisieran muchas, ¿no? El paisaje del agua en nuestra zona es muy rico, ¿ya? Eso por un lado, aprender a vivir con ellos positivamente, valorarlo, pero también, ¿no es cierto?, un llamado a empoderar a la comunidad, ¿no es cierto?, a partir de la educación, ¿no es cierto?, para cautelar que los procesos de planificación, ¿no es cierto?, dentro de la medida de lo posible, ¿no es cierto?, contemplen estos procesos. Yo también tengo un rol también, ¿no? Yo elijo autoridades, ¿no es cierto? No siempre tengo la posibilidad de decidir, cada vez menos, ¿cierto?, dónde puedo vivir. Entonces también eso, yo creo que también es un llamado a nosotros como comunidad a educarnos, ¿ya? A conocer nuestros territorios, saber dónde estamos, ¿ya? Y valorarlo. Claudia, te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros y por visibilizar una realidad tan importante que tiene relación con la planificación territorial que permita obviamente considerar este soporte natural donde todas las soluciones que se den respecto al territorio estén basadas también en la naturaleza. Estuvimos con Claudia Vidal, directora ejecutiva de Sociales 2030. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Muchas gracias. Y con esto nos vamos a una pausa comercial para seguir con el multiverso donde las voces y las conversaciones no tienen límites.